¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces sobre Lucifer está incompleta, que todo lo que te han contado sobre su caída, la historia que nos han enseñado durante siglos, es solo una fracción de la verdad? Esta es la historia jamás contada, una verdad que ha sido oculta por generaciones, un relato prohibido que podría cambiar todo lo que sabes sobre el origen del mal. Lucifer, el querubín protector, la luz de los cielos. ¿Cómo es posible que este ángel de pureza absoluta haya caído tan bajo? Lo que estás a punto de escuchar no es lo que te han contado. Esta es la historia de su lucha, de su rebelión y de la caída que sacudió los mismos cimientos del cielo. Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿por qué eligió traicionar a su creador? ¿Sabías que Lucifer no siempre fue el príncipe del inframundo? Hay una historia que nunca se ha contado, una historia donde él era uno de los más poderosos, un ser destinado a proteger, no destruir. Pero algo ocurrió en el cielo, algo que lo cambió todo. Imagina un cielo sin manchas, un vasto reino de luz, donde ángeles cantaban alabanza sin cesar. Y en este reino, en la cima misma de la creación, estaba Lucifer. Su nombre significaba portador de luz, y era conocido por todos como el querubín protector, el ángel más cercano a la gloria de Dios. La Biblia lo describe como hermoso, intachable, y con una posición única, lleno de sabiduría y perfección en su hermosura. Lucifer no solo era un ángel, era un guardián, alguien en quien todos confiaban. Pero dentro de su corazón algo comenzó a gestarse. La perfección en la que se encontraba lo hizo preguntarse, ¿realmente lo era todo, o había algo más allá de la luz? Quizá fue la cercanía al trono de Dios lo que encendió una chispa en él, una chispa de ambición, de deseo por algo más. ¿Era posible que alguien tan cercano a la perfección pudiera sentir celos de lo que no podía tener? En un rincón profundo de su alma, la sombra de la duda empezó a crecer. ¿Por qué solo Dios podría ser el más alto? ¿Por qué solo él podía reinar? Lucifer, el querubín protector, el ángel más cercano al trono de Dios, ya no podía ignorar la creciente sensación de que él también merecía ser adorado. Y fue en ese momento, cuando el brillo de su corazón comenzó a empañarse, que se gestó la rebelión más grande que el cielo jamás conocería. Pero, ¿cómo llegó un ser tan perfecto a querer desafiar a su propio creador? La respuesta está oculta entre los versículos que nunca se leen, en las voces que nunca se escuchan. La caída de Lucifer no fue una historia de odio, sino de un amor distorsionado, de una traición nacida de la propia luz. Pero lo que ocurrió después fue mucho más oscuro y aterrador de lo que imaginamos. Pero, ¿qué sucedió exactamente en ese momento de rebelión? La lucha interna de Lucifer no fue inmediata, ni repentina. Al principio, su descontento era un susurro, una duda que se colaba entre los cantos celestiales. A medida que pasaba el tiempo, esa duda se transformaba en una obsesión. ¿Por qué Dios debía ser el único que gobernara? El pensamiento de que la supremacía del Creador era incuestionable lo perturbaba, pero también lo fascinaba. Lucifer comenzó a mirar a su alrededor y a ver, no la belleza de la creación, sino las limitaciones del lugar que ocupaba. La Biblia nos dice que Lucifer era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que la iniquidad se halló en él. Pero, ¿qué significaba realmente ser perfecto? ¿Podría haber algo más allá de su función de protector? ¿Era posible que su luz deslumbrante no fuera suficiente para él? Estos pensamientos fueron alimentando su creciente arrogancia. Uno de los pasajes más inquietantes sobre la caída de Lucifer está en Isaías 14:12-14, donde, bajo la figura de la estrella de la mañana, se revela la ambición que se ocultaba en su corazón. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora, cómo fuiste cortado por tierra. ¿Tú qué debilitabas a las naciones? ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo.
Es en estos versículos donde comenzamos a entender la magnitud de la rebelión de Lucifer. No era solo un deseo de poder, sino una aspiración a igualar a Dios mismo. Lucifer no solo deseaba estar cerca del trono, él quería el trono. Su visión del cielo y su relación con Dios ya no era la de un siervo fiel, sino la de un competidor. Y esa fue la semilla de su caída. Su orgullo, esa llama que se encendió en su pecho, lo llevó a desafiar la voluntad de su Creador. Pero lo más sorprendente de todo es que Lucifer no estaba solo en sus pensamientos. La historia de su rebelión revela que su deseo no era simplemente egoísta, se convirtió en una causa. Lucifer, con su brillantez y belleza, comenzó a reunir seguidores. Era el ángel más carismático del cielo, el más cercano a la perfección, y muchos otros ángeles lo miraban con admiración. Él les ofreció algo: libertad, poder, un lugar superior, fuera de la sombra de Dios. Los convenció de que merecían más que ser simples siervos, que su lugar en el cielo debía ser más grande. Se creó una facción, un grupo que se rebelaba contra la supremacía divina. Fue en ese momento cuando la guerra en el cielo empezó a tomar forma. Y la guerra que se desató entre Lucifer y sus seguidores contra los ángeles leales a Dios no fue una batalla física, sino una batalla espiritual, una lucha por el control de lo divino. Los cielos, que siempre habían sido un lugar de paz y alabanza, fueron invadidos por el caos. Los ángeles, que hasta ese momento se habían mantenido en armonía, ahora se dividían, enfrentándose unos a otros. El choque de ideologías fue tan fuerte que el mismo cielo tembló. Las palabras de Lucifer resonaban por todo el reino celestial, desafiando la paz establecida por Dios. Pero la cuestión no era solo la pelea por el poder. Había algo más profundo en juego. Lucifer, al desear ser igual a Dios, estaba desafiando el mismo orden divino, la esencia misma del universo. La rebelión no era solo un acto de orgullo, sino una amenaza directa a la creación misma. Pero, ¿cómo terminó esta confrontación? ¿Realmente pudo Lucifer ganar? O, como nos cuenta la Biblia, ¿qué ocurrió cuando la batalla finalizó? La guerra en el cielo no fue una guerra común. La lucha no fue simplemente por tierras o riquezas, fue por la supremacía misma, por la misma esencia del orden divino. Lucifer, quien había sido el ángel más cercano a Dios, ahora se veía a sí mismo como una fuerza igual, si no superior. Su ambición lo cegaba, y con cada palabra que sus seguidores escuchaban, el conflicto se intensificaba. Él no solo buscaba derrocar a Dios, sino cambiar la naturaleza misma de la existencia celestial. Para Lucifer, la perfección de Dios no era suficiente. Quería algo diferente. Quería algo que él pudiera llamar suyo. Los ángeles leales a Dios, comandados por Miguel, el arcángel, sabían que no se trataba de un desafío común. La lucha no era solo una cuestión de quién tendría el control del cielo, sino una batalla por el futuro de toda la creación. La Biblia nos revela en Apocalipsis 12:7-9, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La batalla fue feroz, pero como todas las luchas por el poder, estaba condenada a ser desigual. La luz, representada por Miguel y los ángeles leales a Dios, era invencible frente a las tinieblas. Lucifer, ya conocido por su rebelión, se convirtió en el símbolo del dragón antiguo, del mal primordial, pero su ejército no podía sostenerse contra las fuerzas de la pureza y el orden. A pesar de su belleza, su inteligencia y su capacidad para seducir a otros, Lucifer no tenía el poder suficiente para vencer a la luz divina. El resultado fue inevitable. Como está escrito en Apocalipsis 12, Lucifer y sus ángeles fueron derrotados. La guerra no solo fue una cuestión de poder físico, sino de poder espiritual. La maldad de Lucifer no podía sostenerse frente al amor inquebrantable de Dios. Sin embargo, antes de ser derrotado,
Lucifer lanzó una última amenaza: no solo perdería el cielo, sino que buscaría vengarse de la humanidad, la obra maestra de la creación de Dios. El deseo de venganza ardió más fuerte en su pecho que el mismo deseo de poder. Ya no le bastaba con el cielo, su mirada se volvió hacia la tierra, y allí, en los seres humanos, pondría su última esperanza de obtener lo que había perdido. El castigo de Lucifer fue tan imponente como su rebelión. Fue desterrado del cielo, arrojado a la tierra con una furia que dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero el castigo no fue solo físico, sino espiritual. Dejó de ser un ángel. Ya no sería el querubín protector, la luz resplandeciente del cielo. Se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el mismo ser que, con su rencor y su traición, buscaría corromper todo lo que Dios había creado. Es aquí donde la historia de Lucifer toma una dirección aún más oscura. Su caída no solo fue el fin de un ser celestial, sino el inicio de algo mucho más grande, la lucha por el alma de la humanidad. El infierno, el reino donde Lucifer y sus seguidores fueron arrojados, no es solo un lugar de tormento eterno, sino un campo de batalla espiritual donde cada ser humano sería el objetivo de la seducción del mal. La tentación, la mentira, el engaño, todo esto se desataría en la tierra, a través de su líder caído. Pero, ¿por qué fue tan importante esta caída? ¿Qué implicaciones tiene para la humanidad? Lucifer no solo perdió su lugar en el cielo, ¿verdad? Algo mucho más oscuro se desató con su descenso. La caída de Lucifer no fue solo un evento cósmico aislado. Lo que ocurrió en el cielo repercutió en la tierra de una manera que muchos no comprenden completamente. En el momento en que Lucifer y sus seguidores fueron arrojados al abismo, comenzó un cambio profundo en el tejido mismo de la realidad. El enemigo de la humanidad no solo fue desterrado, sino que se desató con él una guerra invisible, una guerra que afecta a cada ser humano desde el primer aliento hasta el último. Lucifer, ahora conocido como Satanás, comenzó a tramar un plan mucho más diabólico que el simple deseo de poder. Su visión ya no se limitaba a la realeza celestial, su objetivo era sembrar la desconfianza, el caos y el pecado en la obra de la creación más preciada de Dios, los seres humanos. Pero, ¿por qué la humanidad? ¿Por qué había dirigido su ira hacia nosotros, simples criaturas de barro y espíritu? La respuesta yace en un pasaje de Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. Esta creación era perfecta y, a su vez, reflejaba una verdad profunda: la humanidad, a pesar de su fragilidad, tenía el potencial de acercarse a la perfección de Dios, de ser custodios de la creación. Lucifer, al observar esta creación tan especial, no pudo soportar la idea de que seres imperfectos pudieran ocupar el lugar de los ángeles, quienes, en su juicio, eran superiores. En su mente, la rebelión en el cielo no había sido suficiente para restablecer el orden, necesitaba destruir la esperanza misma que Dios había colocado en la humanidad. Y así comenzó la guerra contra el alma humana. El primer gran ataque de Satanás llegó en el Edén, cuando, en forma de serpiente, se presentó ante Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Susurró con astucia, manipulando las palabras de Dios. Eva, que vivía en la perfección y la inocencia, fue atrapada en su engaño. La serpiente no solo le ofreció el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le ofreció algo más, el poder de ser como Dios, el mismo poder que Lucifer deseaba para sí mismo. Ella cedió, y con ella, Adán y la humanidad cayó. El pecado no solo entró en el mundo, sino que creó un abismo entre la humanidad y Dios, el mismo abismo que Lucifer había buscado crear en el cielo. Lo que pocos saben es que este primer pecado no solo fue un acto de desobediencia, sino una victoria estratégica para Satanás. Al corromper a la humanidad, él no solo destruyó la relación directa que Adán y Eva tenían con su Creador, sino que estableció la semilla de la rebelión en todos nosotros. Desde ese momento, los seres humanos comenzaron a vivir en un mundo donde la mentira, el egoísmo y la ambición se entrelazaron con la naturaleza humana, creando una realidad distorsionada.
Lo que Satanás había deseado en el cielo, lo obtuvo en la tierra, la capacidad de sembrar caos y destrucción en la creación. La caída de Lucifer dejó un vacío en el cielo, pero también sembró las semillas de una nueva forma de guerra, la guerra espiritual. Ya no se libraba solo en el reino de los ángeles, sino en el corazón mismo de la humanidad. La tentación se convirtió en una herramienta, y la mentira, la duda y la rebeldía contra Dios en las armas. La historia del hombre desde ese momento se entrelazó con el conflicto eterno entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La caída de Lucifer había dado inicio a la lucha más grande que jamás habría de librarse, la lucha por las almas de los hombres. Satanás, ahora príncipe de este mundo, no dejó de buscar nuevas maneras de corromper a los humanos. Durante milenios, se escondió en las sombras, susurrando al oído de los reyes y líderes, sembrando discordia, muerte y pecado en cada rincón del planeta. Los hombres, cegados por su orgullo y deseos egoístas, continuaron siguiendo el camino del enemigo, desconociendo el precio de su desobediencia. Pero, ¿cuál era el propósito real de Satanás al sembrar esta corrupción? ¿Realmente creía que podía destruir la obra de Dios? ¿O había algo aún más oscuro detrás de su estrategia? Lucifer, en su caída, había perdido su lugar en el cielo, pero adquirió algo mucho más peligroso, un conocimiento profundo de la debilidad humana. Al caer al inframundo, se convirtió en un ser que ya no solo conocía la perfección de Dios, sino que también entendía la fragilidad de la humanidad. Si había algo que había aprendido durante su reinado en los cielos, era que los seres humanos, aunque creados a imagen y semejanza de Dios, estaban destinados a caer en la tentación, a tropezar con la debilidad del deseo y la vanidad. A lo largo de los siglos, Satanás se convirtió en el maestro de la corrupción, en un estratega que operaba desde las sombras, manipulando eventos, exacerbando los defectos de la humanidad. Pero su objetivo no era solo sembrar caos, había algo aún más retorcido en su plan. El castigo que Dios le había impuesto al arrojarlo al abismo no era suficiente para Lucifer. Necesitaba probar que su caída, su rebelión, había sido una victoria y que Dios estaba equivocado al otorgarles la libertad a los seres humanos. Para comprender esto, debemos mirar más allá de los simples eventos que conocemos, la creación, el pecado de Adán y Eva, las guerras y el sufrimiento. Lucifer no estaba simplemente intentando ganar poder o venganza. Él estaba buscando algo mucho más profundo, algo que desafiaba la naturaleza misma de la creación. En su mente, si podía corromper a toda la humanidad y separarla de Dios para siempre, demostraría que Dios, en su infinita sabiduría, había cometido un error al confiar a los hombres el dominio sobre la tierra. La humanidad era, en sus ojos, un experimento fallido, una creación imperfecta que debía ser destruida. A través de las edades, Satanás ha tejido su influencia en la historia del hombre. Desde el primer pecado en el Edén hasta las épocas más oscuras de la humanidad, siempre ha estado al acecho, esperando el momento adecuado para tentar y corromper. No es coincidencia que muchas de las grandes tragedias de la humanidad hayan sido precedidas por periodos de orgullo, codicia y egoísmo. El corazón de Satanás, convertido en el arquitecto del mal, no descansó. Se ocultó detrás de religiones falsas, corruptas y doctrinas que distorsionaban la verdadera palabra de Dios. De hecho, el mismo Jesús, en su vida terrenal, se encontró cara a cara con la influencia de Satanás. En Mateo 4:1-11, después de pasar 40 días en el desierto, fue tentado por el mismo Lucifer, quien le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria si tan solo se postraba ante él. Este episodio demuestra el nivel de poder que Lucifer aún tenía. Aunque fue derrotado en el cielo, su influencia en la tierra no era menos devastadora. Su tentación no solo era física, sino mental, buscando corromper el alma de Jesús mismo, el Salvador de la humanidad. Sin embargo, como un príncipe derrotado, Lucifer subestimó la fortaleza del propósito divino en el corazón de Jesús, quien resistió y repudió la tentación. En este punto de la historia, se hace evidente que la caída de Lucifer no fue solo un destino sellado con su rebelión,
sino un ciclo perpetuo de lucha y desesperación. A medida que los siglos avanzaban, Satanás se convirtió no solo en el enemigo de Dios, sino en el enemigo de toda la humanidad. Cada acción humana, cada caída en el pecado, alimentaba su propósito. A lo largo del tiempo, las naciones, las culturas, las religiones fueron moldeadas por su influencia. Satanás se convirtió en el gran estratega de la desobediencia. Él no solo usó la mentira como arma, sino que también manipuló las emociones humanas más poderosas, la ira, la venganza, el miedo y la desesperación. Pero ¿cómo puede ser que el mal, algo tan rotundo y oscuro, tenga tanto poder en el mundo? La respuesta yace en la naturaleza misma del libre albedrío que Dios le dio al hombre. En la caída, el hombre fue dejado con la opción de elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios o la tentación de Satanás. Cada vez que una persona cedía, el mal se fortalecía, y la brecha entre la humanidad y Dios se hacía más profunda. Lucifer, al perder su lugar en los cielos, había desatado una guerra mucho mayor, una guerra espiritual que ningún ojo humano puede ver completamente. Él no solo había caído, sino que, al caer, había sembrado las semillas del mal en el corazón del mundo. La tentación era su campo de batalla, y cada alma humana, su objetivo. Satanás no solo quería venganza, quería la destrucción de toda la creación, y, al hacerlo, reclamarse como el verdadero príncipe de un reino corrupto y caído. Pero ¿qué pasa cuando el mal se enfrenta al bien, cuando la creación de Dios se ve desbordada por la tentación? ¿Será Lucifer capaz de conseguir lo que siempre ha querido? Lucifer, en su desmesurada ambición por alcanzar el trono celestial, nunca entendió una verdad fundamental: la supremacía de Dios no era un poder que se pudiera disputar, ni una gloria que pudiera arrebatarse. La soberanía divina era absoluta, inmutable, más allá de lo que incluso el más perfecto de los seres celestiales pudiera imaginar. Y en su deseo de igualarse al Creador, fue cegado por su propio orgullo. Pero aquí radica el dilema: Lucifer no fue arrojado al infierno por una simple rebelión, su caída fue, más bien, el resultado de una decisión que lo llevó a desafiar lo incognoscible, el plan divino para la humanidad. En la lucha que se desató en los cielos, Lucifer no luchaba solo por el poder, sino también por el dominio sobre algo mucho más importante: la relación entre el Creador y su creación. Los ángeles, seres creados para glorificar a Dios, servían con devoción, sabían que su propósito era un reflejo de la voluntad divina. Pero Lucifer, el querubín que había sido creado para proteger el mismo trono de Dios, comenzó a resentir esta relación. Se convenció de que, al crear seres tan débiles como los humanos, Dios había cometido un error. Sentía que no podía ser superado por un ser tan imperfecto. Fue entonces cuando su orgullo creció hasta niveles desmesurados. Si Dios podía crear algo tan imperfecto, entonces el orden celestial estaba, de alguna manera, distorsionado, pensaba Lucifer. Al principio, su deseo fue solo de poder. Pero rápidamente esa necesidad se transformó en una lucha filosófica, como si cuestionara todo el propósito de la creación misma. Si el Creador podía crear seres imperfectos, entonces, en su mente, había una brecha, un lugar donde su propia perfección podía encontrar su lugar. Así fue como nació la rebelión, y en ese preciso momento, Lucifer comenzó a perder la razón detrás de todo lo que hacía. El momento culminante de la rebelión llegó cuando Lucifer proclamó en voz alta que él podía ser igual a Dios. En su mente, su belleza y sabiduría eran superiores a todo lo demás. Pensaba que el lugar que le había sido otorgado como querubín protector ya no era suficiente, quería más, mucho más. Quería ser el centro del universo, quería el control absoluto de la creación. En su arrogancia, no consideró las repercusiones de sus palabras. Es en ese preciso instante, según las Escrituras, cuando Dios intervino de una manera irreversible. En Ezequiel 28, 16, 17. El profeta relata: a causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de violencia, y pecaste, por lo que yo te eché profanado del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
se hizo el corazón de Lucifer orgulloso debido a su hermosura, y la corrupción de su sabiduría, por causa de su esplendor. Este pasaje es revelador, pues muestra que la causa de la caída de Lucifer no fue solo su deseo de poder, sino también la corrupción de su propio corazón debido a su perfección. La misma belleza y sabiduría que Dios le había dado se convirtieron en las armas de su destrucción. La intervención de Dios no fue un acto impulsivo, sino parte de un plan divino que, aunque incomprensible para Lucifer, se desplegó con precisión matemática. En el momento en que Lucifer desafió la perfección divina, comenzó su descenso. El cielo se llenó de una violencia cósmica, un cataclismo celestial que no solo implicaba la lucha física, sino también el rechazo definitivo de todo lo que había sido creado por Dios. Y en esa guerra, que no fue entre un ejército de humanos, sino entre los seres más poderosos que jamás hayan existido, Lucifer perdió. Pero lo más aterrador de todo es que, aunque fue arrojado del cielo, Lucifer no desapareció. Su caída no fue su final, sino su transformación en el ser que hoy conocemos como Satanás. Desde su exilio, Lucifer nunca dejó de conspirar, nunca dejó de luchar. Su odio hacia Dios no terminó en el momento de su destierro, al contrario, su sufrimiento solo alimentó su resentimiento. La guerra celestial había sido perdida, pero la batalla por la humanidad comenzaba. Con su caída, Lucifer entendió algo que nunca había considerado: al ser desterrado, ya no podía dañar a Dios directamente, pero podía atacar lo que Dios amaba, la humanidad. Este descubrimiento lo llevó a formular su plan: corromper y destruir la creación de Dios. A lo largo de la historia humana, hemos sido testigos de sus esfuerzos para sembrar discordia, para tentar, para arrastrar a los hombres y mujeres hacia el pecado. En cada generación, Satanás ha desplegado sus tácticas de engaño y destrucción, en un intento constante de deshacer lo que Dios había creado. Pero a pesar de todo esto, Lucifer sigue atrapado en un ciclo de venganza y dolor. ¿Acaso su caída es irreversible? ¿O existe alguna esperanza de redención para él, aunque sea remota? Esta pregunta persiste a lo largo de la historia, y muchos se han preguntado si, al final de todo, Lucifer podría algún día enfrentar lo que realmente ha perdido. Pero, en las sombras de su caída, hay una verdad que aún se esconde. Algo que podría cambiar el curso de la historia. Algo que no solo define su destino, sino el de toda la humanidad. En su desesperación, Lucifer comenzó a buscar otras formas de destruir la creación de Dios. La humanidad no era suficiente para él. Los intentos de corromperlos, de arrastrarlos hacia la oscuridad, le parecían inadecuados. La verdadera amenaza, pensó, estaba en lo que vendría, un ser que naciera con una naturaleza humana, pero sin el pecado original, sin la corrupción que él había sembrado. Un niño, nacido de una mujer, pero que poseía la esencia misma de Dios. Este niño, esta figura que se acercaba al horizonte de la historia, era el Salvador, el Mesías. Y Lucifer, con toda su furia y orgullo, no podía evitar sentir el peso de esa amenaza inminente. Sabía que, si la promesa de redención se cumplía, su destino estaría sellado para siempre. Por lo tanto, comenzó su último y más sombrío plan: evitar que ese niño naciera. Desde el mismo momento en que se enteró de la profecía, hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir la venida de este Salvador. En su mente, si pudiera destruir al Mesías, destruiría la última esperanza de la humanidad. Si lograba que el niño nunca naciera, o si lo mataba antes de que pudiera cumplir su destino, entonces habría ganado. El sufrimiento y el fracaso de la humanidad serían su victoria, y la victoria de la oscuridad sería definitiva. La historia de la caída de Lucifer, su rebelión, su destierro y su incansable deseo de venganza, finalmente se dirige hacia su encuentro con el destino. El Mesías, el Salvador que vino a traer luz al mundo, sería la prueba final de que su rebelión había sido en vano. Lucifer no era más que una sombra en un escenario que Dios había diseñado con un propósito mucho mayor: la redención de la humanidad.
A medida que el niño destinado a cambiar el curso de la historia se acercaba, Lucifer no sabía que estaba siendo arrastrado hacia la conclusión de su propia batalla. La última guerra, que había comenzado en los cielos, se libraría en la tierra. Y aunque Lucifer parecía tener el control, la verdadera batalla por la humanidad aún no había comenzado. Lo que Lucifer nunca vio venir, lo que nunca podría anticipar, es que su último intento de destruir la creación de Dios sería el principio de su propia caída definitiva. Y la humanidad, que había sido su enemiga más odiada, se convertiría en el terreno de su derrota final. El momento se acercaba. Lucifer, acostumbrado a los vastos cielos y a la gloria en el reino celestial, ahora se encontraba vagando en la penumbra de su propio odio. Las mismas huellas de su orgullo, que lo habían llevado a desafiar a Dios, lo habían aislado del amor divino. Cada intento de destruir lo que Dios había creado solo lo alejaba más de lo que había sido. La caída de Lucifer no solo había sido física, sino también espiritual. Él, que había sido la luz del cielo, ahora se había convertido en la oscuridad misma. En su mente, la batalla estaba lejos de terminar. A medida que la promesa de la redención de la humanidad se acercaba con el nacimiento del Salvador, Lucifer comenzó a tejer un plan aún más oscuro. Si no podía destruir al niño directamente, entonces arrastraría a la humanidad a su propio abismo. Trató de crear caos en el mundo, sembrando la desesperación, el odio y la guerra, intentando debilitar la fe de aquellos que esperaban al Mesías. Pero hubo algo que Lucifer no entendió, algo que ni todo su poder y astucia podían corromper, la voluntad inquebrantable de la humanidad por resistir. Aunque muchos cayeron en el pecado, siempre había una chispa de esperanza, un resquicio de fe que nunca se extinguía por completo. Las semillas de la redención, plantadas por Dios, seguían creciendo, aunque a un ritmo lento. La figura del Salvador comenzaba a surgir en las Escrituras, y Lucifer, en su desesperación, intentaba controlar los hilos de la historia. Hizo todo lo que estaba a su alcance para manipular a los reyes y gobernantes del mundo. Sabía que la amenaza del Mesías estaba más cerca que nunca. La historia de un niño nacido en la pobreza, una estrella que guiaría a los sabios y un ángel que anunciaría su llegada, lo aterraba. En ese entonces, las sombras de la historia bíblica comenzaron a moverse de manera más intensa. En su afán de frustrar los planes de Dios, Lucifer usó a sus seguidores, los demonios, para generar persecución. Destruyó vidas, causó sufrimiento, pero todo lo que conseguía era más sufrimiento, más desesperación, y una conexión más fuerte entre los corazones de los hombres y el Dios que los había creado. Pero el Salvador, ese niño destinado a cambiar la historia de la humanidad, nació. Los cielos se abrieron, y una nueva luz brilló en la oscuridad. Y aunque Lucifer había intentado que el niño nunca naciera, el plan divino había trascendido todas sus maquinaciones. Lo que había comenzado como un intento de venganza en los cielos se había convertido en una guerra por la humanidad, una guerra que no se libraría solo con espadas y ejércitos, sino con el sacrificio de aquel que Lucifer había querido destruir. El niño, Jesús de Nazaret, creció en sabiduría y gracia, y cuando llegó el momento, comenzó su misión. El eco de las antiguas escrituras cobró vida. El ciego comenzó a ver, el leproso fue sanado, y aquellos que seguían a las tinieblas comenzaron a encontrar la luz. Cada uno de esos milagros, cada una de las palabras del Salvador, desgarraba el alma de Lucifer. Y aunque intentó incitar a la duda, al pecado y a la rebelión, no pudo detener lo que ya había comenzado. Mientras tanto, los demonios seguían en su trabajo, pero no comprendían que su derrota ya estaba asegurada. Lucifer había sembrado tanto miedo y sufrimiento, que muchos de sus seguidores comenzaron a cuestionar la eternidad de su lucha. Los cielos se llenaban de un resplandor cada vez más intenso, mientras que Lucifer y sus huestes caían más y más en las sombras. El destino de Lucifer estaba ahora sellado, pero aún no lo sabía. El sacrificio del Mesías sería el golpe final a su reinado de oscuridad. Lo que nunca pudo entender Lucifer, lo que nunca pudo anticipar, era que la humildad y el sacrificio, lo que consideraba debilidad,
serían las armas más poderosas contra él. Lucifer había luchado para ser como Dios, pero no entendía que el verdadero poder no radica en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de sacrificarse por el bienestar de los demás. La lección que no pudo aprender fue la que finalmente lo derrotó. Y mientras él planeaba cómo destruir al Salvador, el destino ya había marcado su caída. La historia de Lucifer no terminaría con su intento de destruir la creación de Dios, sino con un sacrificio tan grande que incluso sus seguidores más leales no podrían comprenderlo. Este sacrificio se llevaría a cabo en una cruz, y Lucifer, sin saberlo, sería testigo del fin de su reinado. Porque, aunque había sido un ser de luz, en su caída final se convertiría en el portador de la oscuridad eterna. Pero en su mente, algo aún no había sido resuelto. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de su furia, había algo en lo más profundo de su ser que aún lo atormentaba, una pregunta que lo perseguía, que nunca podría responder. ¿Había sido alguna vez verdaderamente amado por Dios? ¿O siempre había sido solo una pieza en un juego divino, un peón en una lucha mucho mayor? Lucifer aún no sabía que la última batalla no se libraría en las estrellas, sino en un lugar mucho más profundo, en el corazón de la humanidad misma. Y aunque sus planes parecieran funcionar momentáneamente, su caída estaba más cerca de lo que él pensaba. El vacío que Lucifer experimentaba no era solo físico, sino emocional. Cada vez que sus pensamientos recorrían el tiempo que había sido el ángel más cercano a Dios, el desgarrador eco de su caída se volvía más profundo. Recordaba las gloriosas alabanzas que se cantaban en su honor, el esplendor de su ser resplandeciente, su lugar junto al Creador, la seguridad en la que vivía. Aquella era una existencia de perfección absoluta, hasta que la semilla de la duda se sembró en su corazón. ¿Por qué soy tan limitado?, se preguntó, un pensamiento que lo acompañaba incluso en los momentos más oscuros de su caída. La duda había sido la chispa que encendió el fuego de su rebelión. ¿Por qué Dios tenía que estar por encima de él? ¿Por qué un ser que parecía tan lejano debía tener tanto poder, cuando Lucifer creía ser tan grande, tan digno? En un mundo donde el orden era eterno, donde la armonía de la creación de Dios parecía invulnerable, la pregunta nunca dejó de rondar en su mente. El orgullo lo devoraba por dentro, y a cada respuesta que su corazón encontraba, más se alejaba de la verdad. Si solo pudiera ser como él, pensaba, aferrándose al espejismo de su ego inflado. A medida que su caída se materializaba, Lucifer fue testigo del sufrimiento de aquellos a quienes había engañado. Al principio, su ejército de ángeles caídos había estado unido por un objetivo común: derrocar a Dios, desafiar su autoridad y tomar control del cielo. Pero la división comenzó cuando algunos de sus seguidores, que una vez brillaron con el mismo resplandor, empezaron a dudar. La semilla de la desconfianza había germinado en ellos también, no solo contra Dios, sino también contra su líder, el orgulloso querubín que había prometido una nueva era de libertad y poder. Sin embargo, esa libertad era ilusoria. Lo que Lucifer había ofrecido era una falsa promesa, un sueño corrupto que conducía a la perdición. En las profundidades de su amargura, Lucifer se enfrentó a una verdad que nunca antes había considerado: había perdido lo más valioso de todo, su relación con el Creador. Mientras sus seguidores caían en el abismo con él, atrapados por la misma arrogancia que lo había llevado a desafiar a Dios, él se enfrentaba a una profunda soledad. Una soledad que no había experimentado ni en los momentos más sombríos de su rebelión. En su soledad, las palabras de Dios resonaban en su mente: ¿quién es como Dios? Era una pregunta que nunca podría responder. Lucifer había sido creado para alabar, para proteger y para adorar, pero su ambición lo cegó, y esa luz que antes guiaba su camino se apagó para siempre. La batalla entre el Creador y el ángel caído había comenzado mucho antes de su guerra en los cielos. En realidad, había comenzado en su corazón, donde el deseo de ser igual a Dios lo llevó a cuestionar su autoridad. Cada paso que Lucifer dio en su descenso era una manifestación de ese primer paso de desobediencia. La rebelión no solo había transformado su naturaleza, sino que también había alterado su destino,
convirtiéndolo en un ser condenadamente apartado de la gracia que alguna vez había conocido. ¿Qué será de mí ahora?, se preguntaba Lucifer mientras observaba las tinieblas a su alrededor, una oscuridad tan profunda que parecía consumirlo por completo. En su desesperación, Lucifer intentaba comprender si su caída era realmente inevitable, o si había un momento en que podría haber evitado su destino. Pero las respuestas nunca llegaban. Solo quedaba el vacío y el eco de su antigua gloria, ahora desvanecida. Él, que había sido el reflejo más puro de la luz divina, ahora era el príncipe de la oscuridad, el enemigo de la creación misma. A través de sus ojos, el abismo que lo rodeaba parecía reflejar el mismo vacío que sentía en su alma. Y mientras las sombras lo envolvían, una aterradora revelación lo golpeó con fuerza. La lucha que había librado en los cielos había sido solo un preludio, una pequeña fracción de lo que realmente estaba en juego. Lo que Lucifer había ignorado, lo que nunca pudo comprender en su corazón, era que la verdadera batalla no era por el control del cielo, sino por el alma misma del universo. La verdadera batalla no era contra Dios, sino contra lo que él representaba, el amor, la justicia y la gracia. Lucifer observó cómo, en la tierra, la humanidad empezaba a caminar por un sendero incierto, uno que era producto directo de su rebelión. Sin embargo, había algo que no había anticipado, algo que lo atormentaba profundamente. El poder de la gracia divina seguía ofreciendo una oportunidad de redención. Dios nunca había cerrado la puerta para aquellos que se arrepentían. Y aunque Lucifer deseaba que esa puerta se cerrara para siempre, sabía que no podía hacer nada para evitarlo. Su destino estaba sellado, pero los hombres seguían siendo libres para elegir su camino. En ese momento, Lucifer comprendió la verdad. Su rebelión no solo había transformado su existencia, sino que había dado a los hombres el regalo más grande, la libertad de elección. Sin embargo, algo en su interior se retorció al pensar en esa libertad. ¿Cómo podía Dios ofrecer tal regalo, cuando él mismo había sido tan necio, tan arrogante? Lucifer había luchado para destruir la creación, para arrebatarle a la humanidad lo que él ya no podía tener. Y, sin embargo, la libertad seguía siendo un misterio que no podía comprender. ¿Era acaso la libertad un castigo para aquellos que como él se habían desviado? ¿O era, en realidad, una oportunidad para algo mucho más grande que la mera rebelión? La respuesta a esa pregunta aún estaba lejos de ser revelada, pero la historia de Lucifer, el querubín protector, no había llegado a su fin. Lucifer, consumido por su propio orgullo y su fracaso, había alcanzado el momento en que no solo cuestionaba a Dios, sino a su propia existencia. En los primeros días de su caída, había sentido el peso de su soberbia con un ardor abrasador, pero ahora, con el paso del tiempo, ese dolor se había transformado en una desesperación silenciosa. La batalla por el dominio del cielo ya había terminado, pero la guerra que libraba en su interior no lo hacía más fácil. El enemigo que había desafiado con tanta valentía ahora estaba dentro de él, en cada rincón de su ser. La ira de Lucifer era profunda, alimentada por su constante resentimiento hacia el Creador, cuya voluntad nunca había sido entendida completamente por él. Cada intento de rebelión, cada estrategia para destruir lo que Dios había creado, había sido un fracaso. La batalla en los cielos, que él había imaginado como la clave para su victoria, solo le había dejado cicatrices invisibles. La guerra no fue contra Dios, sino contra el amor eterno que él representaba. Pero entonces, en la profundidad de su condena, surgió una chispa de inquietud. Un pensamiento fugaz que pasaba como una sombra por su mente, casi imposible de captar. ¿Y si esta condena no es el fin?, se preguntó, con la amargura de la desesperación atrapada en sus palabras. La mente de Lucifer, siempre tan llena de intriga y deseo, no podía aceptar que el resultado final de todo su sacrificio y sufrimiento fuera un fracaso absoluto. La realidad de la condena de Lucifer es más compleja de lo que muchos han pensado. Mientras muchos se enfocan en la lucha por el cielo, muy pocos se detienen a pensar en lo que realmente significa ser un ser desterrado, sin esperanza, condenado a la eternidad en las tinieblas. La oscuridad no es solo un lugar físico.
Es un estado del alma, una agonía existencial que trasciende cualquier tormenta. Lucifer se enfrentaba a una eternidad sin propósito, sin luz, y lo peor de todo, sin la capacidad de ser redimido. Pero ¿qué sucedería si las sombras que ahora lo rodeaban pudieran ser vencidas? ¿Podría alguna vez encontrar la paz, o estaría destinado a ser un eterno enemigo de la luz? La caída de Lucifer, el ángel que una vez fue el ser más brillante, el más cercano al trono de Dios, es una de las historias más profundas y complejas que jamás hayan existido. El mismo ser que, en su glorioso esplendor, era el guardián del cielo, el querubín protector que velaba por la pureza de la creación, terminó siendo el líder de las huestes de la oscuridad. La transición de ángel de luz a príncipe de las tinieblas no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una lenta descomposición interna, un proceso de desobediencia, orgullo y deseo de control que, al final, solo condujo a su condena eterna. ¿Pero qué queda de un ser así? ¿Qué queda de un ser que lo tuvo todo, pero perdió todo por su propio deseo de más? Lucifer, al igual que todos los seres humanos, enfrentó su propia lucha interna. Al principio, su corazón estaba lleno de luz, de propósito. Pero el deseo de poder lo corrompió. El deseo de ser igual a Dios, de cuestionar el orden divino, lo llevó a la caída. Pero lo más trágico no fue su rebelión, ni siquiera su derrota en la guerra celestial. Lo más trágico fue el vacío que dejó en su alma, un vacío tan profundo que lo condenó a buscar su propia redención en el sufrimiento de otros. Durante milenios, Lucifer ha sido conocido como el símbolo del mal, pero su historia es mucho más que eso. Su caída no es solo un relato sobre la lucha entre el bien y el mal, sino un recordatorio de la fragilidad humana y espiritual. Es un testimonio de cómo el orgullo puede distorsionar nuestra visión, despojar nuestra esencia y convertirnos en lo que juramos nunca ser. La historia de Lucifer no es solo la historia de un ángel caído, es la historia de todos aquellos que, al igual que él, alguna vez se sintieron invencibles, solo para darse cuenta de que el orgullo siempre tiene un precio. Lucifer, en su eterna oscuridad, no solo es un ser que odia a Dios. Él es también un reflejo de lo que podría ocurrirle a cualquiera si se deja consumir por el ego, la soberbia y la necesidad de control. Su historia es un recordatorio de que, aunque podamos tener la oportunidad de alcanzar la grandeza, nunca debemos perder de vista lo que realmente nos da esa grandeza, la humildad, la sabiduría y el respeto por los demás. Es imposible saber qué pensamientos rondan la mente de Lucifer en su eterna condena. ¿Se arrepiente? ¿Desea alguna vez haber tomado otro camino? ¿O se ha resignado a su destino, sabiendo que su lucha no tiene fin? Lo que está claro es que la historia de Lucifer es una historia sin cierre, una historia que nunca se olvida, pero también una historia llena de advertencias. Ahora, con la perspectiva de la eternidad, la caída de Lucifer sigue siendo un eco, un susurro que recuerda a todos los seres que, incluso en lo más alto, siempre existe la posibilidad de caer. Y mientras él arde en su condena, tratando de arrastrar a otros hacia su oscuridad, nos deja una lección: nunca perder de vista lo que realmente importa. No importa cuán lejos llegues, lo que importa es cómo llegas. Si este video te ha hecho reflexionar sobre la caída de Lucifer y te ha dejado con preguntas, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, y déjanos tus comentarios abajo. ¿Te gustaría ver más videos sobre figuras bíblicas, historias de la caída, o más relatos sobre ángeles y demonios? Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.